es El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra Él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. Cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya.
Hola queridos amigos, hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección, pero antes queremos saludarles. Iván y Diana, bendiciones a todos. Hoy vamos a tocar un tema muy poderoso en el Señor, porque de este tema parte toda la salvación que Jesús derramó a nivel mundial. Bienvenidos. Mira, claramente el Señor nos habla en su palabra acerca de la resurrección. Y quiero que mi esposa nos hable un poquito. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es tan importante este tema de la resurrección. De hecho, el cristianismo se basa en la resurrección, porque si no sería vana nuestra fe. Y hoy vamos a ver 4 ejes importantes para abordar este tema de la resurrección. Número 1, la importancia de la resurrección. Número 2, las promesas. Jesús mucho antes había hablado de que Él iba a resucitar. Los acontecimientos, cómo sucede todo este acontecer tan importante de la resurrección. Y por último vamos a ver los beneficios de la resurrección. Claro está que nosotros siempre debemos partir de que, mira, desde que podamos comprender con claridad qué es la resurrección, podemos entender la gran obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya vimos el sermón de las 7 palabras, ya vimos el tema todo por amor, que habló acerca de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero aquí realmente donde, como dirían coloquialmente, se cobra el cheque. Aquí es donde se hace efectivo lo que Dios Padre había determinado, ¿no es cierto?, para nosotros. Así es. Y vamos a empezar con el primer punto, que es promesas de resurrección. Y leemos este verso que está en Lucas 24, versículos 5 al 7. Dice lo siguiente: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que Él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un ratico. Mira, cuando hablamos de esto, es muy común de que el Señor nos hable, pero nosotros nos olvidamos. Suele pasar, a los discípulos les pasó, a todos los creyentes de la época les pasó. Jesús venía predicando acerca de su muerte. Jesús venía predicando acerca de su resurrección y venía predicando también de su crucifixión. Pero cuando sucedió, todo el mundo se llenó de temor y empezó a retroceder. Entonces, es importante que nosotros refresquemos un poquito qué es lo que nos habla la Biblia. Exacto, los acontecimientos se describen claramente en la Biblia en Mateo capítulo 28. Y vamos a leer este pasaje de Mateo 28 para contextualizar y ver qué fue lo que sucedió en el momento de la resurrección. Precisamente la Biblia dice: y el domingo al amanecer, cuando ya había pasado tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor, un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús. El que murió en la cruz no está aquí, ha resucitado, tal como lo había dicho. Y mira, aquí te presentamos una diapositiva que dice acontecimientos. Los acontecimientos, dice, señales que Dios usó. ¿Para qué? Para testificar de la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué testificar de la resurrección de Jesucristo? Es que hubo un pequeño problema.
todo el mundo dice el diablo es puerco, ¿no es cierto? Pero realmente el corazón del hombre es muy duro y le ayuda a hacer la tarea al diablo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por una parte, ocurrieron estos acontecimientos y vamos a ver en qué manera. Fue algo muy poderoso. Pero la maldad del corazón de los hombres, en este caso los fariseos, porque imagínense, se les hubiera puesto un problema tremendo. La multitud los hubiera apedreado. ¿Por qué? Por haber crucificado a Jesús. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que tergiversar los acontecimientos que sucedieron. Y por lo tanto, quiero que veamos la siguiente diapositiva. Mira, es algo muy poderoso. Mira, dice, el ángel movió la piedra y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pues, ¿qué te parece, mi amor, si les presentamos un video que les permita ver todo esto? Claro que sí. Vamos a verlo. Rompieron el sello romano. La tumba ahora está abierta y el Nazareno no está. Como que no está. Precisamente, mira, es claro el video de lo que aconteció, ¿no es cierto, mi amor? Pero es que había una cosa. Los fariseos tenían que tergiversar los hechos. ¿Por qué? Porque si no se hubieran metido en un grave problema, porque ellos crucificaron al Hijo de Dios. Exacto. Ellos, cuando ocurre lo que vimos en el video y lo que está relatado en la Biblia, de que un ángel aparece y remueve la piedra, los guardas fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Y los guardias van y envían un informe, pero cuando dan este informe, ellos tomaron la decisión de decir, no queremos que el pueblo se entere de esto. ¿Cómo manejamos esta situación para que el pueblo, para que las personas, para que el mundo no se entere de que Cristo ha resucitado? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos para que no se diera a conocer el poder de la resurrección? Pues precisamente empezaron a tergiversar todo. Entre eso le pagaron a los guardias para que dijeran que sus discípulos fueron mientras ellos estaban dormidos y removieron la tierra y robaron el cuerpo de Jesús. Pero claramente eso no sucedió. ¿Por qué? Primero que todo, esa piedra era supremamente pesada. Segundo, estaba sellada. Tercero, a los guardias los pusieron a custodiar
toda la noche, y sobre todo la importancia, tanto run run, tanto escándalo que hubo por la crucifixión y demás, los acontecimientos que sucedieron. ¿Ah? Eso podría generar una rebelión. ¿Por qué? Porque ahí estaban entre todos, incluso estaban aquellos los celotes, que estaban pendientes a qué hora se desataba una rebelión política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Estos empiezan a tener las precauciones, y vamos a ver las precauciones que tomaron los fariseos. Y dice, primero, sellaron la piedra. Al sellarla en la piedra, ese sello no podía romperse porque significa que lo hubieran manipulado. Segundo, pusieron guardia permanente, como vimos en el video. Usted vio que la piedra estaba sellada y con guardias y demás. Tercero, vimos en el video claramente que al final los guardias fueron a avisarles. Y entonces, en la palabra de Dios, ¿cómo dice mi amor? Dice de que sellaron la piedra y que pusieron guardia permanente. Todo ese relato está escrito en Mateo 28. Dice que mientras tanto, algunos de los soldados que cuidaban la tumba regresaron a la ciudad. Allí les contaron a los sacerdotes principales todo lo que había pasado. Entonces los sacerdotes y los líderes del país decidieron pagarles mucho dinero a los soldados para que no dijeran lo que en verdad había sucedido. Les dijeron, vayan y digan a la gente que los discípulos de Jesús vinieron por la noche cuando ustedes estaban dormidos y que se robaron el cuerpo de Jesús. Y si el gobernador llega a saber esto, nosotros hablaremos con él y a ustedes no los culpará de nada. Los soldados aceptaron el dinero y le contaron a la gente que los sacerdotes principales le habían indicado. Esta misma mentira es la que se sigue contando hoy en día. Esta misma mentira es que el enemigo no quiere que tú creas en el poder de la resurrección. Cristo resucitó, pero allí el enemigo colocando sus manos para que la verdad no sea predicada, para que la verdad no sea expuesta. Y dice que vayan, dígale a la gente que los discípulos vinieron por la noche cuando ustedes estaban dormidos. ¿Tú crees, amor, que esto es posible? Que si hay una tumba que está siendo vigilada por unos guardas de seguridad, ¿tú crees que es posible que vengan los discípulos a enfrentarse a la guarda? Que sean los discípulos capaces de remover una piedra tan pesada. ¿Tú crees que esta hipótesis pueda ser posible, lo que están sugiriendo los principales allí? No, eso realmente sería imposible de hacerlo. Realmente vamos a ver y vamos a darnos cuenta de que efectivamente cuando nosotros hablamos de aquella piedra, pues no era cualquier piedrita, ¿ya? Era una piedra grandísima que no podía ser removida, sino se necesitaba mucha fuerza, y no solamente la de un hombre, sino de varios. Pero es tremendo cómo Jesucristo puede lograr vencer, ¿no? Y aquí es donde queremos darnos cuenta. Mira, presentamos la diapositiva donde dice, ellos le pagaron a estos soldados para decir mentiras, pero es que Dios no se iba a quedar ahí. Dios no iba a dejar eso así. Dios iba a demostrar que Él podía más, que lo que Él había dicho se cumplió. Y entonces, ¿quién no va a pensar o quién no va a creer después de todas las señales que el Señor empezó a hacer a raíz de su resurrección? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta, mira, primero, obviamente, aparece aquel ángel, abre la piedra. Todo lo pudieron ver, los que estaban ahí quedaron atónitos. Exactamente. Pero no contento con esto, Jesús se empieza a presentar a sus discípulos. Y aquí es donde quiero que nosotros nos demos cuenta y tengamos en conocimiento este video. Vámonos a ver, por favor.
Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y es ahí donde podemos ver claramente cómo Jesús empezó a hacer las apariciones. Pero no todo el mundo creía. Miremos la cronología de cómo empezó a aparecerse. ¿A quién fue la persona que se le apareció por primera vez? Pues la Biblia relata aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 10. Dice: el domingo muy temprano, cuando estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Ella fue a llevar unas especias aromáticas, pero se encuentra con la sorpresa de que la piedra ha sido removida, de que el Señor Jesús no está allí. Y entonces dice la Biblia en Juan 20:2, entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. En el versículo 11 de Juan 20 dice: María se quedó afuera de la tumba llorando, y mientras lloraba se inclinó para ver dentro de la tumba y vio dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde había estado sus pies. Y los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella les dice: se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Y esto es algo tan importante para mencionar, porque ella fue a buscar a Jesús. Ella fue a buscar el cuerpo de Jesús y no lo halló. Ella fue a buscar el cuerpo de Jesús y no lo halló. Y dice la Biblia en Juan 20 que ella se queda fuera del sepulcro llorando. Habla con unos ángeles y dice: ¿por qué lloran? No, he venido a buscar al Señor, pero se lo han llevado. Pero luego ella habla con un hombre, y ese hombre es Jesús. Pero ella está sumida en el dolor, está llorando, y se le aparece el mismo Jesús resucitado, y ella no lo ve. Y yo no sé, tal vez muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Jesús, hemos escuchado hablar del Evangelio, y no es la primera vez que escuchas hablar de la resurrección. Pero Cristo, ¿has visto tú al Cristo resucitado en tu vida? María se le aparece Jesús, el Cristo resucitado, y ella no lo ve. Ella no lo ve. Y ella piensa, como dice la Biblia, aquí en Juan, capítulo 20, ella piensa que es el hortelero, que es la persona que cuida la tumba. Y ella le dice: mira, si tú te lo has llevado, por favor, dime dónde lo colocaste. Se está hablando con el propio Jesucristo.
y no se da cuenta. Y muchos de nosotros no hemos podido ver el Cristo resucitado, porque así como ella está sumido en el dolor, tal vez hay cosas que te han esclavizado, cosas que han hecho que tengas una venda en tus ojos y que tú no puedas ver a Jesús en tu vida, a Jesús en tu corazón. Pero ¿sabes algo importante que sucede aquí en este capítulo de Juan 20? Dice la Biblia que Jesús se aparece a María. En el Juan 20, versículo 14. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba, por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo, dígame dónde está, yo iré a buscarlo. ¿Sabes qué sucede ahí en el versículo de Jesús? En el versículo 16, Jesús le dice: María. Cuando ella escucha esa voz, ella supo que era él. Y nosotros queremos que en esta mañana tú escuches la voz de Jesús, llamándote por tu nombre, y que tus ojos sean abiertos, y que el Cristo resucitado se haga vida en tu vida. Y cuando ella lo escuchó, le dijo María, sus ojos fueron abiertos, y ella pudo ver que era Jesús, el Jesús resucitado. Y ella le dice: Maestro, Raboni. Jesús le dice: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Ella quiso abrazarlo. Él le dijo: no me toques, porque todavía no he ido a mi Padre. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que hagas a un lado situaciones que te han impedido ver al Cristo resucitado. Claro, es que mira, como decía en la diapositiva, o sea, el dolor muchas veces nos enceguece. Pero mira, Dios empieza a aparecerse de una manera sobrenatural, empiezas a hacer las apariciones poderosas, milagrosas. Y entonces, ¿por qué lo hace? Porque es que todo el mundo se asustó. Los discípulos se asustaron, se desanimaron. Si en los discípulos pasó eso, imagínate con toda la gente creyente. Lo mismo pasó de una manera tenaz. Y aquí vamos a darnos cuenta de lo del camino a Emaús. ¿Ya? ¿Qué es lo que acontece? Que en el camino a Emaús precisamente nos habla acerca de que Jesús se les empieza a aparecer. ¿A quiénes se les empieza a aparecer? A todos aquellos que habían creído en Él, pero que realmente ante los sucesos tan crueles, porque es que la crucifixión fue un suceso muy duro, muy difícil, bastante duro. Entonces la gente había quedado realmente muy tocada con eso, ¿ya? Entonces se les acerca precisamente a todos aquellos que empiezan a volver hacia Emaús. Había 11 kilómetros desde Jerusalén a Emaús, donde ellos empiezan a regresarse, donde ellos empiezan precisamente a volverse atrás. Y lo que Jesús quiere es que no. Dice las Escrituras, Hebreos capítulo 11, ¿ya? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús les había hablado de la vida eterna, Jesús les había hablado de que el Hijo de Dios tenía que padecer, tenía que ser entregado a gente impía, tenía que ser crucificado, tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. Y a la gente se le había olvidado. Y muchas veces nos ocurre eso, ¿no? Vamos a las iglesias, estamos en pleno servicio, salimos y decimos, qué palabra tan linda. Y entonces tú me preguntas, ¿sí? ¿De qué trato la palabra? No sé, pero estuvo preciosa la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús no quiere eso. No quiere que seamos oidores olvidadizos. Quiere que seamos oidores y hacedores. Por eso Jesús, algo que se caracterizaba era que Jesús era poderoso en palabra y en obras. Y entonces el Señor Jesús se les empieza a aparecer y empieza un resto de cambios. Empieza a suceder muchas cosas. Tanto así que incluso vamos a ver acerca del ascenso de Jesús al cielo. Ante semejantes manifestaciones tan poderosas, mi amor, es que eso fue impresionante y lo vamos a ver, ¿ya? Pero primero
Veamos qué nos dice esta diapositiva. ¿Me colaboras, mi amor? Más tarde, Jesús lo llevó fuera de la ciudad hasta las cercanías de Betania. Allí, levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría y estaban constantemente en el templo bendiciendo a Dios. Precisamente cuando el Señor se manifiesta y empieza a suceder todo esto, pues la gente dice, pero es que era imposible, es que dime, al único que habían resucitado en esa época era a Lázaro. A Lázaro, al hijo de la viuda. Hubo muchas resurrecciones de personas, pero la diferencia es, Lázaro resucitó, pero Lázaro muere y tiene una muerte natural. Jesucristo resucitó y Jesucristo fue glorificado. Y el cuerpo de Jesucristo no está, porque Jesús vive y reina para siempre. Por eso, pero también tú mencionas, por ejemplo, ¿quién resucitó al hijo de la viuda? El profeta. ¿Sí o no? Es más, dice que cuando Elías murió y que venía una banda de ladrones, cayó un muerto sobre los huesos del profeta Elías y resucitó. Sí, pero a Jesús, ¿quién lo iba a resucitar? O sea, Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia. Dios por eso, el mismo Dios lo levantó, pero la cuestión en ese tiempo, para esa época, era imposible resucitar. Y Jesús empieza a manifestarse de una manera tan sobrenatural que quiero que miramos a esta diapositiva y luego vamos a ver un video. Mira, dice la diapositiva, dice, más tarde Jesús lo llevó fuera de la ciudad, hasta las cercanías de Betania. Allí, levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría y estaban constantemente en el templo bendiciendo a Dios. Mira, ahí es donde Dios empieza a cambiar el otro lado de la moneda. Al inicio, los discípulos y demás estaban tristes. Ellos estaban supremamente tristes. ¿Quién no ven a su maestro que lo torturaron, que mejor dicho lo vituperaron, que lo crucificaron, que lo mataron de una manera tenaz? Pero ¿qué es lo que pasa? Llega el Señor y empieza a hacer la aparición. Y aquí es donde quiero que me acompañes a ver este video, que es poderoso, donde nos muestra lo que Jesús fue capaz de hacer. Van a ser mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Vayan por el mundo, comuniquen el Evangelio a toda la creación. Precisamente acabamos de ver el video, si se dan cuenta lo poderoso que es, pero no se iba a quedar ahí. El asunto era el siguiente. Jesús fue resucitado con poder y autoridad por parte del Padre. Pero entonces, si no hubiese esa resurrección, no hubiese pasado nada. Los fariseos hubieran tenido razón de que simplemente era un profeta más, que era un hombre más, que no pasaba nada. No. Es algo tremendo, porque ahí es donde empieza a cobrarse el cheque, como dijimos. Y entonces vamos a ver qué es lo que genera, o sea, qué significado, qué redención hay en la cruz. Y aquí es donde quiero que vamos a la siguiente diapositiva. Dice lo siguiente, en Efesios 2:15 dice,
Mira, dice, aboliendo en su carne. Jesús claramente dijo, cuando partió en la última cena el pan, dijo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Pero, ¿qué significó que Jesús entregase su cuerpo? Abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, o sea, de los hebreos y de los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 17 al 18, dice, y vio y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque en medio de los unos y de los otros tenemos que entrar por un mismo espíritu al Padre. Pero ahí es donde debemos tener en cuenta lo siguiente. Mira, ¿qué hizo Jesús? Jesús hizo lo siguiente. Mira, además de lo que mencionamos, cuando Jesús es vituperado, es crucificado y muere, dice, sepultados con él en el bautismo. Muchas veces hablamos del bautismo, pero no profundizamos. El bautismo precisamente es la muerte al viejo hombre. Por eso dice, sepultados con él en el bautizo, en el cual fuiste también resucitados con él. Si usted y yo no nos bautizamos y usted y yo no tomamos en sí al Hijo de Dios en serio, pues sencillo, no hay ningún tipo de bautizo, no hay ningún tipo de muerte y por lo tanto no hay ningún tipo de resurrección. Continuemos con la diapositiva. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Y en el mismo Colosenses, mismo capítulo 2, versículos del 14 al 15, dice, anulando el acta. Ojo con esto, subráyalo si quieres. Anulando el acta. ¿Qué acta? Esa acta de decretos que había en contra de nosotros. ¿Quién la tenía? Satanás. Por la cual nos reclamaba continuamente delante de Dios. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí cabe resaltar lo siguiente, mira, esa es la real importancia de todo el sacrificio que Jesús hizo y la resurrección. Pero hay una cosa, usted dirá, ¿pero dónde lo vemos? Mencionamos 3 tipos de salmos, el Salmo 22, el 23 y el 24, ¿ya? Donde describe el dolor cuando Jesús le dice, toros fuertes de Basán me han rodeado, cuando viene todo ese pecado encima de Jesús, y dice, porque me he vuelto como agua, mis músculos se han descoyuntado, ¿ya? Y cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, ¿ya? Y dice, y aderezas, porque dice, tú me infundirás aliento con tu vara y tu callado, y aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Y luego encontramos el Salmo del Rey de Gloria, donde dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Porque dice, alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Y dice, ¿quién es ese Rey de Gloria? Dice, Jehová, el poderoso, Jehová el sublime, el poderoso en batalla. ¿Por qué? Porque Jesús libró una batalla por ti, por mí y por la gente que había creído en él de una manera sobrenatural. Descendió el Dios, se hizo carne, vino en una condición humana, venció en la cruz del Calvario porque se humilló hasta lo sumo, vino como siervo, se humilló hasta lo sumo, en su carne deshizo todo, las enemistades, los pleitos, el conflicto que había entre la ley y la gracia, deshizo todo eso. Encima de todo le quita el acta que nos condenaba al enemigo, se la quita y le dice, mi sangre he derramado por ellos y por lo tanto
les doy redención a todo aquel que en él cree. Por eso Juan 3:16 dice que amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyese no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa? Ya cuando sube, Jesús es la primicia, el Cordero de Dios. Y entonces, mi amor, cuando Jesús entra, después de Jesús entran todos los redimidos de Jehová. Así es. Y por eso el apóstol Pablo, aquí en la siguiente diapositiva que vamos a leer, da una noticia importante. Y 1 Corintios 15 dice, Cristo ha resucitado. Y fíjese usted que está con signo de admiración, siendo Cristo ha resucitado. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, será salvo. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días, Dios lo resucitó. Pero mi amor, aquí yo quiero que no nos quedemos cortos. Y precisamente la diapositiva que están viendo dice, fe que salva. ¿Cómo así que fe que salva? ¿Acaso hay una que no salva? Claro, porque les dice que de nada les serviría haberla aceptado. Si no creemos en la resurrección, si no creemos que Cristo murió por nosotros, de nada, sería vana nuestra fe, como lo dice aquí 1 Corintios 15. Claro, pero hay una cuestión. Y aquí quiero que hablemos de lo siguiente. Mira, muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Pensamos de que asistir a una iglesia nos va a salvar, ¿sí o no? Y pensamos que nos volvimos cristianos porque asistimos a una iglesia. Ya decimos, yo soy cristiano. Y claramente Dios deja advertencias. Y precisamente quiero que las veamos. Porque finalmente el apóstol Pablo nos deja una reflexión. Y quiero que vamos viendo poco a poco todo esto. Mira, dice, en la advertencia dice, mira lo que dice el Señor en Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. ¿Cómo así? O sea, muchas veces decimos, no, si le rezo a fulanito, a sutanito y demás, y esto y aquello, voy a ser salvo. Y dice, mirad que nadie os engañe, que no metan falsas doctrinas, filosofías y demás. ¿Por qué? Porque, déjeme decirle, yo besando a un muñeco o rindiéndole un culto a un muñeco, no voy a tener la salvación. Jesús fue claro, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por el Hijo, ¿no es cierto? Pero encontramos también la otra cara de la moneda. Asistimos a una iglesia cristiana y decimos que somos cristianos. Pero el apóstol Pablo nos está hablando de una fe que salva y una que es en balde, que no salva. Entonces, y Dios nos está advirtiendo todo esto. Y mira lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículos del 18 al 19. Dice, nadie os prive de vuestro privilegio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ojo, ojo, mira. Efectuando, humildad y culto a los ángeles. ¿Cuánta gente que dice yo creo en los ángeles, en los arcángeles, los seres espirituales y demás? Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, porque la cabeza es Jesucristo. Y precisamente ahí es donde quiero que tú y yo reflexionemos. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, no pasó nada. Si no cogemos la palabra de Dios y la aplicamos, no pasó nada. De hecho, el apóstol Pablo nos da esta reflexión que quiero que la veamos y es muy puntual. Mira, dice, todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura. ¿Pero qué dejó a un lado? El apóstol Pablo dejó a un lado el ser fariseo de fariseos.
2, el tener plata. 3, el ser políglota. 4, el ser de una familia prestigiosa a nivel de lo que es su país, en este caso Israel. Mira, dice, lo considero basura con tal de llegar al conocimiento, a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por esto lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Mira, es algo tremendo. Pero ahí quiero que veamos una reflexión que sacamos al final con mi esposa, porque eso lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 11. Y llegamos a la conclusión de lo que Dios nos decía. Sin cambios morales y éticos en nuestro diario vivir, nuestra participación en actividades religiosas no vale de nada. Y ahí es donde quiero que tú y yo veamos. El apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Hablamos de Saulo. Saulo de Tarso. Aquel que fue un perseguidor tremendo de la iglesia, ¿no es cierto? Es más, quiero que veamos un video de su conversión. ¿Cómo fue? Fue algo tremendo. Y dice que iba a perseguir a unos cristianos, ¿no es cierto? Pues, ¿qué pasó? En medio del camino se le apareció el Señor. Y quiero que veamos un poquito de este video. Pero antes, quiero que mi esposa nos hable un poquito más acerca de esta diapositiva. Sí, aquí ya estamos finalizando este mensaje y veíamos esta reflexión de que sin cambios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, no pasa nada. Y hoy te hago una pregunta. ¿Ha resucitado Dios en tu vida? ¿Hay algún cambio en tu vida debido a la resurrección? ¿Sabes? La resurrección de Jesús es algo que te va transformando tu ser. ¿Acaso tú buscas entre los muertos al que vive? No quedó en una cruz clavado, sino que murió, pero como dice la Biblia, Dios lo levantó entre los muertos. Estamos en un tiempo donde Dios necesita que se levante una iglesia a buscar del Dios vivo, del Dios que no habita en un cuerpo como lo veían estos días unas personas besando una imagen, besando. Él no está allí. Él resucitó, y cuando dice la Biblia que resucitó para vivir en ti, en tu corazón. Tú llevas a Jesús en tu corazón, y por eso hemos hecho esa oración de fe que dice: Señor, te recibo en mi corazón. Allí está Jesús en tu vida, y cuando Él resucita en tu vida va a traer una transformación poderosa. Es que es claro, mira. ¿Cómo hace Dios para atraer a alguien como el apóstol Pablo? Saulo, aquel que era perseguidor de la iglesia, aquel que tenía todas las comodidades, aquel que tenía nombre, fama, riquezas, todo, o sea, es más, discípulo de Gamaliel, el más prestigioso doctor de las leyes en esa época. ¿Y cómo Dios hace para cambiar a este hombre? En contados minutos vamos a ver ese video, pero mira, la cuestión es la siguiente. ¿A qué nos llevaba el Señor? ¿De qué sirve hablar de Él si no lo vivimos? Mira, en toda familia se tienen roces y demás, pero la cuestión es que los puedan superar. ¿De qué sirve asistir a una iglesia si no vivimos la palabra de Dios? O sea, no pasa nada. Lo más tremendo, ¿de qué sirve? Coger y exponer nuestras vidas a servir a Dios. Podemos estar en la alabanza, predicando, todo lo que usted quiera, pero si no es verdad. Si no lo vivimos, no pasa nada. Jesús viene por una iglesia sin tacha, sin mancha y sin arruga. No viene
por un resto de religiosos que dicen pertenecer a una congregación, pero que están lejos de Dios. Cuando Jesús llegó, ¿qué encontró? Un pueblo religioso, un pueblo apartado de él, un pueblo que solamente de labios para afuera lo tenía más lejos de su corazón. Y vamos a ver cómo fue la conversión de este Saulo. Es algo poderoso. No sé por qué huyen de mí. Deberían estar agradecidos. Les estoy salvando del veredicto de Dios. ¿Acaso les importa Dios? No. Abandonaron a Dios para seguir a esa escoria analfabeta y sucia. ¡Vamos! ¿Quién eres? Dime quién eres. Soy Jesús, al que persigues. ¡No! ¡No! ¡Jesús está muerto! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Estoy ciego! Y precisamente, ya vimos el video, fue bastante poderoso. Cómo Dios tuvo que dejarlo ciego. ¿Pero por qué lo dejó ciego? Porque le estaba quitando el orgullo. Y entonces lo tiene un cara a cara y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, Saulo, perdón, dijo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Jesús, al que tú persigues. Y mira que el Señor ha estado hablando a través de varios profetas, con siervos, con los que he hablado. Y me ha estado hablando y me dice la misma palabra todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Iglesia, Dios no está agradado con el comportamiento de muchos que viven una doble vida. No se está preparando la iglesia como tiene que prepararse. Y tengo que hablarlo como profeta de Dios. Y tengo que decirles, mira, Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas y sal en medio de esta tierra para evitar que se corrompa. Pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque estamos enfocados en lo material. No lo estamos haciendo porque estamos acostumbrados a tener una doble vida. Y aquí es donde tú y yo tenemos que reflexionar. Porque de nada hubiese servido todo este video si tú y yo no nos volvemos al Señor. Sé que como persona has de tener tus conflictos, has de tener tus debilidades y demás, pero el Señor nos está mandando y nos está llamando precisamente a salir de eso y empezar a cambiar, empezar a hacer luz en medio de las tinieblas. Como dice una canción, nos está llamando a la guerra, nos está llamando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Si tú y yo somos ovejas del Señor, oímos la voz de nuestro Señor Jesucristo y obedecemos. Testimonio desde los hogares. Y quiero que mi esposa nos acompañe, nos dirija en una corta oración para despedir el programa. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy aprendemos el poder de la resurrección. Y te pedimos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para ver al Cristo resucitado.
que aquellas cosas de nuestra vida que han impedido que te veamos, así como María estaba sumida en un dolor que no la dejó verte en ese momento, tal vez hay situaciones, hay dolor, pero también, como decía mi esposo, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, tantas cosas que han impedido que te veamos. Tú no estás lejos, tú estás cerca, Señor. Y el que viene a ti, tú no le echas fuera. Hoy te pedimos perdón si hemos estado lejos de ti. Hoy te pedimos perdón y nos humillamos delante de ti. Señor, si hemos estado lejos, apartados, atráenos en pos de ti. Nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Te damos gracias y te pedimos que resucites en la vida de cada corazón, de cada creyente, de cada persona que nos escucha a través de este canal. Y que así como cuando apareciste tú decías paz, paz, paz. Asimismo que en cada familia haya esa paz, que la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya está amaneciendo y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y siempre el triunfo Él me llevará, porque ahora es su victoria, soy un vencedor y siempre el triunfo Él me llevará. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y porque Él se ha levantado, podemos gozarnos en su presencia. Gózate en la presencia del Señor. Eres El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición.